A alguien, por favor, que me confirme en el chat si se escucha bien. Perfecto, gracias Mariana. Gracias Giselle. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Yo soy el doctor Manuel Aguilar de Ryoga Health and Beauty. Antes de iniciar el evento, les quiero pedir que por favor cierren cualquier aplicación que pudiera estar haciendo más lenta su conexión, hablando de YouTube, Spotify, Netflix o algún otro servicio de streaming. Por favor, asegúrense que están conectados a una red de capacidad mayor a 10 megabits por segundo. Quienes están observando este webinar por medio de su teléfono celular, por favor descarguen la aplicación de Click Meeting Webinars. Esto va a permitir que su experiencia sea mucho mejor a la hora de estar viendo este webinar. Y pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre Body Go Perform, que es un equipo nuevo de Sveltia, Argentina. Quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos recientemente, hicimos un webinar con la doctora Gaby Corín y la doctora Mariela Pujol desde Argentina, que nos explicaban un poquito sobre la teoría de este equipo y de esta tecnología. El día de hoy yo les voy a abordar también algo de aspectos teóricos, sin embargo, no quiero alargar demasiado la parte teórica para que ustedes puedan ver también el funcionamiento del equipo, que es, bueno, algo que no vimos en la ocasión anterior. Entonces voy a mostrarles algunos aspectos generales, aspectos teóricos. Posteriormente vamos a pasar a la parte de la práctica, donde me va a acompañar el doctor Jesús Teniente. Vamos a hacer un tratamiento en paciente en vivo y al terminar esta práctica, este tratamiento, vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a iniciar. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta, la dejemos para el final. Pueden ir haciéndola desde un principio, sin embargo, voy a tratar de guardar las respuestas para el final para no interrumpir mucho la fluidez de la plática. Bien, entonces iniciamos con el webinar. Bien, la tecnología que tiene Body Go Perform se llama HiFEM. Esto significa, por sus siglas en inglés, pulsos electromagnéticos focalizados de alta intensidad. High Intensity Focused Electromagnetic Pulse. ¿Ok? Entonces, esta es la tecnología que vamos a estar manejando con el equipo Body Go Perform. ¿En qué consiste esta tecnología? Ya que no hay a lo mejor demasiada difusión sobre el mecanismo de acción o sobre la definición de esta tecnología. Bien, HiFEM consiste en la generación de pulsos electromagnéticos de alta intensidad en un periodo corto de tiempo. Por favor, moderadores, si me pueden ayudar con las personas que están teniendo problemas, ahí Yadira les van a ayudar por mensaje privado, ¿bien? Entonces, vamos a tener energía electromagnética focalizada en un periodo corto de tiempo. A esto le llamamos un pulso. Estos pulsos van a ser generados por un electroimán, es decir, el flujo de una energía eléctrica a través de una bobina de cable. Podemos ver acá en la ilustración cómo a través de un cable que está con cierta configuración podemos hacer fluir electricidad con cierta alternancia, es decir, cambiando constantemente las polaridades de esta corriente, y esto siempre generará un campo electromagnético, tal como un campo electromagnético siempre generará una corriente eléctrica. Es digamos, una ley básica de la física. Entonces, el que haya este constante cambio de corriente va a emitir un campo electromagnético. Y estas ondas del campo electromagnético van a propagarse en el tejido muscular del paciente.
no solamente sobre el tejido muscular, sino que van a propagarse también en las terminaciones nerviosas de las motoneuronas que inervan a este músculo o al grupo muscular correspondiente donde se está colocando el cabezal. Y como resultado de esto va a haber una contracción muscular intensa, algo que se le llama contracción supramaximal. En la literatura nos describen a una contracción supramaximal como este tipo de contracción en el cual se recluta una cantidad superior a la cual el paciente o la persona puede reclutar con un estímulo voluntario. Sin embargo, dada la capacidad conductiva que tienen las motoneuronas y otros factores también, es que el paciente o la persona jamás va a ser capaz de contraer el 100% de las fibras nerviosas inervadas, de las fibras musculares, perdón, inervadas por este nervio motor. ¿Ok? Entonces, a esto es a lo que se le llama contracción supramaximal, una contracción que excede tanto en intensidad y en fuerza como en el número de fibras musculares reclutadas por este estímulo eléctrico. Como bien sabemos, la contracción muscular se lleva a cabo por un mecanismo eléctrico, una estimulación eléctrica de esta placa mioneural, que es el intercambio de neurotransmisores entre un tejido nervioso y el tejido muscular. Bien, ¿qué efectos vamos a tener con el tratamiento con este tipo de tecnologías? Pues bien, como ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda, vemos un tejido en el cual observamos la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, seguido en relación profunda con la capa muscular, en la cual tenemos cierto grosor. Pudiéramos tener un panículo grueso y aún así vamos a tener una acción de este dispositivo de generación de ondas electromagnéticas, lo cual va a hacer trabajar a nuestros músculos. Como resultado del tratamiento con el equipo de BodyGo Perform, vamos a tener una hiperplasia, una hipertrofia, hablando del tejido muscular, y una disminución del grosor del panículo adiposo. Pero ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Muy bien. Entonces, les decía, este equipo funciona por la generación de contracciones supramaximales. Estas contracciones supramaximales, les decía, van a tener en el músculo algunos efectos. Este efecto, uno de los efectos va a ser la hipertrofia. La hipertrofia consiste en el engrosamiento de las miofibrillas ya existentes. Además de esto, vamos a tener una hiperplasia, es decir, una nueva generación de miofibrillas. Esto como resultado del trabajo que se le hace pasar al músculo o al grupo muscular estimulado. La hipertrofia y la hiperplasia van a venir como resultado de algunas microrupturas de las fibras musculares secundarias al trabajo que se le hace pasar al músculo gracias a esta corriente electromagnética. Estas contracciones supramaximales, a su vez, van a generar un agotamiento, digamos, de los recursos energéticos que hay almacenados en el músculo, es decir, el glucógeno. El glucógeno es un precursor de los carbohidratos, de la glucosa propiamente dicha. Cuando nosotros requerimos una fuente de energía para contracciones musculares, el glucógeno es la primera fuente que va a buscar nuestro organismo. Sin embargo, una vez agotado el glucógeno que está almacenado en el tejido muscular, el organismo requiere de fuentes de energía alternas y empezará a buscarlas primeramente
en la zona adyacente a la zona en que está colocado el cabezal. Entonces, este estímulo hará una señal hacia el sistema nervioso central de un agotamiento de la energía disponible, lo que a su vez dará como consecuencia una liberación de adrenalina o epinefrina que va a dar una señal para empezar la lipólisis dentro del adipocito. Esta lipólisis va a darse de manera acelerada, ya que este estímulo ha sido algo súbito. Entonces, la lipólisis acelerada va a llenar paulatinamente de ácidos grasos libres al adipocito, causando una disfunción, lo que va a provocar que este adipocito ya no sea funcional y va a dar como consecuencia la señalización de esta célula con marcadores que van a dar pie al proceso de apoptosis o de muerte celular programada, dando como resultado una reducción del panículo adiposo. Bien, es así como vamos a tener un efecto de aumento de la masa muscular y obviamente también del tono y una reducción del panículo adiposo de la zona que estamos tratando. Las indicaciones para este tipo de tecnología pues va a ser el moldeamiento corporal derivado de la tonificación muscular y el aumento también de la masa muscular. Vamos también a tener una reducción de la grasa localizada. Y como contraindicaciones sí encontramos algunas bastante comunes como el embarazo, la lactancia, pacientes con marcapasos o con desfibriladores implantados, cualquier tipo de implante activo o electrónico debe tratar de evitarse el tratamiento en este tipo de pacientes. Pacientes con epilepsia, anomalías de la coagulación, pacientes con cardiopatías, aún no está aprobado el uso de estas tecnologías en la zona cardíaca, es decir, no se recomienda su uso en pectorales. En pacientes con cáncer o con fiebre o alguna infección presente, no debemos utilizar este tipo de tratamiento y particularmente también en pacientes con alguna lesión muscular reciente, por ejemplo, algún desgarro o algún esguince, pues el hecho de utilizar estas tecnologías podría llegar a exacerbar la patología. En pacientes con cirugía reciente en la que se haya realizado una sección a algún músculo, también deberemos evitar este tratamiento ya que podría provocar una nueva ruptura en estas fibras musculares derivado de la contracción intensa. En cuanto a las precauciones, debemos recordar que este tratamiento funciona a base de un poderoso electroimán. Dicho esto, será necesario que retiremos del paciente cualquier objeto metálico, aretes, pulseras, relojes, cadenas, así como cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya que pudiera llegar a dañarlos e incluso tal vez llegar a dañar el cabezal. Entonces, en este caso, no debe nuestro paciente estar utilizando el celular y debemos resguardar estos objetos a al menos 1 metro de distancia del aplicador o del cabezal del equipo. En caso de que nuestro paciente tenga artefactos de ortodoncia o implantes dentales metálicos, solo podrán hacerse tratamientos que abarquen de la cintura hacia abajo, es decir, glúteos, muslos, cadera, etcétera. Trataremos de evitar la zona abdominal e incluso los brazos en algunos pacientes que se puede realizar este tratamiento. Bien, algo muy importante sobre esta tecnología y que porque seguro surgirá esta pregunta es la comparación de la tecnología de Bodigo, que es HIFEM, contra la electroestimulación. La electroestimulación, si la recordamos, es una tecnología ya bastante bien difundida, también se le conoce como gimnasia pasiva.
que también nos ayuda a la estimulación del tejido muscular. Sin embargo, hay diferencias bastante importantes entre las dos tecnologías. Aquí señalo algunas de ellas. Por ejemplo, en HiFEM, les decía, estamos trabajando con una onda electromagnética, contrario a la electroestimulación, en la que estamos trabajando con una corriente eléctrica clásica. En el caso de HiFEM estamos hablando de contracciones profundas e intensas y sostenidas contra contracciones superficiales e intermitentes en la electroestimulación. Aquí en la electroestimulación es importante recalcar que la electricidad no viaja tan profundo como una onda electromagnética, como un magnetismo tal cual. Por esto es que no va a tener tanto el efecto de hipertrofia e hiperplasia muscular, y también para tener una reducción a expensas de electroestimulación, hablando de tejido graso, pues va a ser algo más complicado y mucho más tardado. En lo general, la literatura nos describe que para tener un buen efecto con sesiones de electroestimulación es necesario someter a nuestro paciente a intensidades algo altas. Entonces, cuando ponemos estas intensidades en el músculo del paciente, esto en el mejor de los casos llega a ser molesto. Además, puede generarse alguna sensación de calor cuando ya aumentamos mucho las potencias, y pudiera llegar a generarse incluso una quemadura térmica en el paciente con la electroestimulación, algo totalmente opuesto a Body Go Perform, ya que por el hecho de estar manejando una energía electromagnética no va a generar ningún calor sobre el maneral, ni sobre la piel, ni en tejidos profundos. Simplemente va a estar estimulando el intercambio electrónico y eléctrico más bien de las terminaciones nerviosas al tejido muscular. En lo general, con la tecnología de HiFEM podemos observar resultados relativamente rápidos. Estamos hablando de que podemos ver un cambio tangible después de 15 días aproximadamente de haber empezado el tratamiento, contrario a la electroestimulación, en donde los resultados pues, van a ser mucho más tardados. Requerimos 3, a lo mejor, sesiones a la semana, y pues vaya, van a ser resultados que van a tomar algún tiempo. También esto va de la mano con que las contracciones provocadas por la electroestimulación solo van a ser en la parte superficial, es decir, en los haces, en las fibras musculares más superficiales del grupo que estamos tratando. Y algo muy importante es que con la tecnología de Body Go vamos a observar resultados tangibles en hipertrofia, en hiperplasia y en reducción del panículo adiposo. Algo que también se puede obtener de alguna manera con electroestimulación, sin embargo, va a ser mucho más complicado en pacientes que tienen un panículo adiposo. Si tomamos en cuenta que la electroestimulación es algo superficial, es importante también saber que si nosotros queremos realizar un tratamiento de reducción de tejido adiposo en el abdomen, va a depender del grosor de este mismo panículo el hecho de que yo pueda estimular más fácil o más complicadamente el músculo, ya que la penetración de esta onda eléctrica sí va a estar limitada por la lejanía de los electrodos con los músculos. Cuando se estimula el tejido muscular hay también un aumento en la perfusión sanguínea, lo que también aumenta el gasto calórico, y en general cuando tenemos una contracción más intensa, como lo es con tecnología HiFEM, vamos a tener una mucho mejor respuesta. En cuanto a aplicaciones o zonas que podemos tratar con este tipo de tecnologías, pues son bastante variadas. Va a centrarse por lo general en grupos musculares un poquito amplios. Podemos utilizarlo en los músculos rectos abdominales, en los oblicuos internos, externos,
en los músculos del muslo, tanto en la cara anterior como la posterior y los laterales, aductores, abductores, extensores, flexores. También puede usarse en la zona de los flancos para una reducción importante del panículo adiposo en esta zona. Hablando del uso que le podemos dar a este tipo de procedimientos, pues como una idea, por ejemplo, podemos tomar estos protocolos para abdomen en el cual se podrían hacer 4 a 6 sesiones con un intervalo de 2 a 3 días entre cada sesión. Recordemos que los resultados de estas sesiones vamos a empezar a verlos alrededor de los 15 días después de haber iniciado el tratamiento. Idealmente, en la literatura que existe en la actualidad, tenemos este seguimiento a 1 y a 3 meses, que les voy a presentar algunas fotografías en unos minutos, en las cuales se realizaron seguimientos a 3 meses con resultados bastante interesantes. En la zona glútea, por ejemplo, pudieran realizarse de 4 a 8 sesiones, abarcando 2 sesiones por semana. De igual manera, podríamos hacer una sesión en lunes y la siguiente en jueves, por ejemplo. Y esto nos daría un resultado también bastante satisfactorio. Bien, antes de pasar a la parte práctica, voy a mostrarles fotos de algunos resultados. Estos son cortesía de la doctora Corín allá en Argentina. Y pues podemos observar aquí el cambio que hubo en esta paciente después de 6 sesiones. Este seguimiento, el intervalo entre la foto de antes y después es de 3 meses. Se hicieron 6 sesiones. Y vemos cómo hay una notable mejoría, por ejemplo, en esta escabrosidad de la región glútea en el lado izquierdo y también en las escabrosidades que vemos en el lado derecho, las cuales son mucho menos notorias en la foto de seguimiento. Además de esto, vemos que secundario al tratamiento también en los flancos observamos una reducción bastante importante, un moldeamiento corporal bastante satisfactorio y agradable para la paciente y también una, digamos, compactación del tejido a nivel de la zona glútea con una reafirmación de este tejido muscular. Nuevamente, un seguimiento de esta paciente en la zona glútea. Aquí el cambio es bastante evidente. Vemos una disminución en la región trocanteria bastante importante del panículo adiposo. Vemos también un levantamiento de la nalga en ambos lados, secundario a la reafirmación del tejido muscular. Algo que también vemos en la siguiente foto, aquí sí podemos observar de manera bastante franca el aumento en el grosor de la zona glútea en ambos lados. También vemos cómo este panículo adiposo o esta irregularidad en el contorno corporal ha disminuido bastante notablemente, además de encontrar un contorno más estético para la nalga. Vemos en esta siguiente fotografía, de la misma manera, un seguimiento a 3 meses. Después de 4 sesiones en esta paciente, tenemos una evolución bastante importante en la zona media del abdomen. También en el perímetro abdominal vemos como hay una reducción bastante importante en la zona de los flancos. Y finalmente, esta fotografía de este paciente en el cual se hicieron sesiones de tratamiento, 6 sesiones en la zona de los rectos abdominales y de los músculos oblicuos. Insisto, estas sesiones fueron espaciadas, en este caso, 1 semana cada una, y las fotografías de seguimiento están tomadas 3 meses después de la fotografía de base.
Bien, veo que ya hay algunas preguntas por ahí. Vamos a dar espacio a la parte práctica. Voy a irles describiendo el equipo y en algunos tiempitos muertos voy a ir respondiendo algunas preguntas. Bien, entonces no se me desesperen. ¿Están listos por allá con la segunda cámara? Perfecto. Bien, entonces vamos a pasar a la práctica. Yo voy a quitar aquí mi cámara, si me van a estar escuchando. Bien, este es el equipo Body Go Perform. Nos está ayudando del otro lado el doctor Jesús Teniente con el manejo del equipo. Gracias, doctor, con todas sus medidas de seguridad. Ok, este es el equipo Body Go Perform. Pueden observar por ahí los parámetros de configuración. Tenemos primeramente una columna de potencia, la cual va desde el 1 hasta el 100%. Tenemos enseguida el intervalo de repetición, el cual marca el intervalo de segundos en el que se va a estar emitiendo cada impulso. Bien, enseguida encontramos el parámetro de ráfaga. Aquí vamos a seleccionar nosotros una frecuencia para nuestra ráfaga de 3 impulsos, los cuales van a estar desde 0 hasta 50 Hz en saltos de 5 Hz. Bien, y por debajo vamos a ver la columna de cantidad de impulsos. Aquí podemos nosotros seleccionar la cantidad de impulsos que vamos a tener para emitir en un solo músculo o en un solo grupo muscular. Esto va a depender la cantidad, obviamente, también de la intensidad de los impulsos que estamos emitiendo. Bien, el cabezal, como ustedes pueden ver, es de una calidad bastante buena. Tenemos en la parte central este electroimán, esta bobina de Tesla, la cual va a dar la contracción por medio de la estimulación electromagnética y la cual vamos a colocar directamente sobre la piel del paciente. En este caso no es necesario utilizar gel conductor, no es necesario utilizar ningún medio de acoplamiento, ya que no es un estímulo eléctrico como tal, sino un estímulo magnético. Es importante el hecho de que ajustemos muy bien la banda que sujeta el cabezal para que éste no se mueva durante la aplicación. ¿Ok? Bien. Como les decía, hay varias maneras de configurar este equipo. En este caso, el paciente del día de hoy es un paciente que ya conocemos y que ya ha recibido este tratamiento en ocasiones anteriores, por lo que vamos a colocar parámetros ya predefinidos, la potencia al 60%. Vamos a, bueno, para demostrarles primero las contracciones vamos a colocarlo al 40, posteriormente vamos a colocarlo al 60. Bien, y vamos a tener una repetición cada segundo, es decir, una contracción cada segundo. Bien, podemos poner play para que vayamos viendo la contracción. Bien, aquí vamos a mostrar este mensaje de alerta. Ok, aquí nos hace hincapié el equipo de que antes de empezar el tratamiento nos recuerda que debemos retirar cualquier tipo de pieza metálica del paciente. De igual manera, aparatos electrónicos y demás debemos quitarlos del paciente. Por aquí me dicen algunas personas que no ven la imagen. Alguien que me confirme si sí se ve. Me dicen que sí se escucha. Ok, aquí podemos ver, perfecto, muchas gracias. Aquí podemos ver con contracciones aisladas cómo se observa este tratamiento. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, aquí al 40% es una contracción un tanto intensa. ¿Ok? Ciertamente es más intenso que una contracción que podemos controlar
con un electroestimulador, por ejemplo, ya que esto es algo más profundo. Bien, ¿podemos por favor subir la ráfaga a 15 Hz? Ok, vamos a subir la potencia por favor al 60%. Bien, aquí ustedes pueden ver cómo se realiza la contracción. Cámara, ¿podemos abrir por favor micrófono para que puedan escuchar el sonido que produce el equipo? Gracias. Bien, aquí ustedes pueden escuchar. Me voy a callar unos segundos. Bien, gracias, cámara. Cerramos el micrófono. Perfecto. Esto es lo que se escucha durante el tratamiento. Esto es resultado de la alternancia de las corrientes en la bobina que tiene el equipo. Este sonido es completamente normal y es algo que vamos a escuchar siempre que estemos haciendo este tipo de tratamiento. Ok, vamos a poner pausa al tratamiento. Por favor, ponemos la cantidad de impulsos en 600. En, en 600, sí, gracias. Ok, ok, ahora sí, vamos a dejar correr el tratamiento, vamos a dejar que termine y mientras voy aquí respondiéndoles algunas preguntitas mientras ven el tratamiento en su pantalla. Bien. Ok, acá me preguntan contraindicaciones para pacientes con un riñón. Los pacientes con un riñón, por lo general, son considerados pacientes sanos. No hay realmente una contraindicación en este aspecto. Algo que sí podría haber con, eh, con un tratamiento con electroestimulación. Les decía que con electroestimulación requerimos de intensidades bastante altas para generar una contracción efectiva. Bien. Eh, Dada la cantidad de fibras que se pueden reclutar en electroestimulación, se necesitan cantidades de potencia muy altas. Esto nos derivaría en un proceso que se llama rhabdomiólisis. ¿Okay? La rhabdomiólisis viene después de la ruptura o del daño al tejido muscular y es un proceso en el cual se van a liberar algunos productos o algunos metabolitos que pueden llegar a ser nocivos para para el riñón en específico. ¿Ok? Con el tratamiento de HIFEM a la fecha no hay una contraindicación en pacientes con un solo riñón. No hay a la fecha reportes de que haya habido una rhabdomiólisis o una liberación importante de mioglobina hacia el torrente sanguíneo y por consecuencia hacia el riñón. Entonces, hasta la fecha es considerado un procedimiento seguro en ese aspecto. ¿Ok? Aquí, dado que la cantidad de fibras que reclutamos por cada impulso es mayor gracias a la profundidad que nos da la onda electromagnética, no es necesario que sea la contracción o sea, vaya, no es necesario que sea como tan intensa como en la electroestimulación para que haya un buen efecto. Norma, costo del equipo, por favor, véalo con su agente de ventas. Si no tiene alguno asignado, por favor, al final vamos a poner una encuesta donde nos pueden dejar su número de contacto y ahí con gusto le pueden informar sobre los costos del equipo. Se puede aplicar en pacientes con diástasis de los rectos.
Sani, de hecho sí, es una indicación que está todavía en estudio. De hecho, en la literatura que existe actualmente se ha observado que a pesar de no haber realizado el tratamiento como una solución para la diástasis o para la separación de los músculos rectos del abdomen, se ha tenido una disminución en la separación de los músculos rectos. Esto ha sido corroborado por medio de resonancia magnética y sí es algo que puede mejorar dependiendo también, obviamente, del grado de diástasis que se tenga. En rehabilitación se puede ocupar y en qué padecimientos serían. Laura, soy honesto, a la fecha, la literatura que yo he revisado al menos, no hay algún reporte en el que se haya utilizado de manera intencionada para rehabilitación. No dudo que en un futuro esto se vaya a estudiar, sin embargo, es una tecnología relativamente nueva que seguramente sucederá como lo sucedió en su momento con las ondas de choque, en el cual se tenía un efecto contemplado y se empezó a utilizar después para muchas otras indicaciones. Entonces, no dudo que en un futuro no muy lejano, este tipo de tecnología se empiece a utilizar o a autorizar para su utilización en algunas indicaciones de rehabilitación. Contraindicado en hernias abdominales, umbilicales e inguinales. No hay una contraindicación expresa, David. Sin embargo, es algo que creo yo, a mi juicio muy personal, que dependería mucho del tipo de hernia. Obviamente, si se tiene una hernia estrangulada o encarcerada, esto sería una contraindicación absoluta. Sin embargo, si tenemos algún paciente que ha tenido alguna hernia y ha tenido alguna reparación o alguna reducción de esta hernia, podría utilizarse para fortalecer los músculos de la pared abdominal sin llegar a producir un aumento en la presión intraabdominal, que de hecho es lo que llega a causar las hernias abdominales, umbilicales, inguinales y demás. Entonces, creo que sería una buena opción, insisto, esto a título muy personal, creo que sería una buena opción en el aspecto preventivo o ya en el aspecto de prevención terciaria, ya cuando estamos tratando de prevenir complicaciones. ¿Cuánto tiempo dura en el vientre? En este caso, Patricia, no hay un tiempo determinado, es decir, este tratamiento no se realiza por tiempo de exposición. Si ustedes se fijan, nosotros colocamos primero alrededor de unos 150 impulsos, después unos 600 para un total de 750 aproximadamente. Entonces, esto va a depender del tiempo de repetición que nosotros pongamos o el tiempo de repetición al que nos limite el equipo, ¿ok? Entonces, no va a haber un tiempo exacto. Agradezco la parte práctica. Muchas gracias, cámara 2. Muchas gracias, doctor Teniente. Gracias a nuestro paciente de hoy. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Bien, mientras continuamos con la sesión de preguntas y respuestas, voy a colocarles por acá una encuesta para que por favor nos ayuden a contestarla. Siempre tratamos de escucharlos para saber qué nos sugieren mejorar en nuestros webinars. Queremos saber si les agradó el contenido. Queremos que estos webinars, además de que sean un medio para que ustedes nos conozcan a nosotros y a los productos que comercializamos, sea también algo útil en su práctica profesional. Entonces, les agradeceremos mucho sus respuestas a la encuesta.
Bien, les decía, el tiempo de sesión va a estar determinado por el número de impulsos que nosotros pongamos, el número, perdón, el intervalo de repetición entre impulsos. Entonces, esto va a ser algo variado. Si se fijan, esta sesión duró alrededor de 15 minutos, ¿ok? Fue una sesión algo cortita, a pesar de que es un paciente que ya hemos visto en varias ocasiones, que ya tenemos la confianza de poner un número un poquito más grande de impulsos, pero no hay un tiempo específico. Se recomienda en lo general que se pongan entre 200 y 600 impulsos por cada músculo o grupo muscular. Por ejemplo, en la zona glútea estaríamos hablando también de alrededor de 600 a 700 impulsos de manera bilateral, o sea, estos 700 impulsos distribuidos entre el lado izquierdo y derecho. En cuádriceps, que también son músculos grandes, pues podríamos estar tratando ahí con unos 500 impulsos aproximadamente. Sin embargo, el tiempo de duración de la sesión no siempre va a ser el mismo y va a depender de otras variables. Ok, dicen, pacientes con reflujo medicados con cisaprida se puede aplicar. No hay una contraindicación en contra de la cisaprida. La cisaprida es un medicamento que favorece el vaciado del tubo gastrointestinal. No hay una contraindicación en el aspecto de reflujo. Les decía que hay una mejoría de la contractilidad, o sea, se refuerza el tono muscular de los músculos de la pared abdominal sin realizar un aumento importante de la presión intraabdominal. Esta contracción es isométrica, es decir, no vamos a estar teniendo una deformación importante de la longitud del músculo. Por tanto, la modificación en la presión intraabdominal no va a ser tan significativa como para que nos vaya a revertir el progreso que llevamos en un paciente con reflujo. Obviamente, si es un paciente que tiene reflujo y a lo mejor que ya tiene algún esófago de Barrett, alguna displasia ya esofágica, pues trataremos de evitar el tratamiento, ¿no? Ya no estamos hablando solamente de reflujo. Sin embargo, la presión intraabdominal que se genera por esta contracción, aunque es intensa y es supramaximal, no es tan importante como para provocar reflujo o para revertir el progreso que ya se lleva. Si tengo pacientes con piezas dentarias de metal, ¿qué se hace? Les había mencionado, en estos casos podremos hacer solamente tratamientos de miembros inferiores, glúteos, muslos, muslos en la cara anterior, posterior o laterales, pero solamente en los miembros inferiores, por debajo de la cintura. Bien, ¿al cuánto tiempo después de una cirugía plástica se puede empezar el protocolo con HIFEM? Buena pregunta. Aquí habría, Fernanda, que distinguir entre cirugías plásticas. No todos son lo mismo. Sin embargo, yo diría que una vez que estemos seguros de que la herida ha consolidado adecuadamente, si tenemos una herida que no ha cerrado muy bien, será necesario que esperemos un ratito más. Si bien estas contracciones, insisto, son isométricas, no provocan una manifiesta modificación en la elongación del músculo, sí será necesario tener ciertas precauciones en pacientes postquirúrgicos. En las cirugías plásticas, por lo general, no se llegan a seccionar los músculos, solamente la piel, hablando de cirugías plásticas estéticas. Ya si hablamos de una cirugía plástica de mano o de alguna tenorrafia, por ejemplo, que también es una cirugía plástica, pero reconstructiva en este caso, aquí estaríamos hablando de un escenario completamente distinto. Sin embargo, en cirugías plásticas estéticas, por lo general, no se llega a abordar el tejido muscular, no habrá demasiado problema. Sin embargo, siempre debemos tener esa precaución con pacientes postquirúrgicos. Yo diría 3 meses, ya que la herida esté bien consolidada.
En pacientes con diástasis de recto se utiliza, ¿y cuántas sesiones? Sí, María, les había comentado que en la literatura sí está descrito el tratamiento de diástasis de rectos con HIFEM, no de manera intencionada, sin embargo, se ha observado una reducción en el espacio entre los músculos rectos del abdomen en sus mitades izquierda y derecha. Podríamos tomar un protocolo de igual manera, de 4 a 6 sesiones. Y bueno, honestamente no he encontrado un artículo específicamente sobre diástasis de los rectos. Sin embargo, en los que he encontrado mencionan este apartado como un beneficio adicional. Sin embargo, sí es algo para lo que se puede utilizar. Obviamente también hay que hacer la distinción entre, los grados de diástasis, ¿no? No siempre se tendrán los mismos resultados y probablemente en pacientes con una diástasis más severa, pues se requerirán más sesiones. Se puede aplicar en pacientes con hipertensión. Miriam, yo siempre he tenido mis reservas con los pacientes con hipertensión. Siempre les he comentado, y mi consejo en general, y no nada más con este tratamiento, sino con cualquier otro tratamiento estético, si yo tengo un paciente hipertenso que está controlado y que no tiene ninguna comorbilidad o ninguna secuela que haya salido de la hipertensión, adelante. Ese paciente lo puedo considerar normal hasta cierto punto. Sin embargo, si tengo un paciente hipertenso que está controlado en este momento, pero que ya tiene a lo mejor nefropatía, o insuficiencia cardíaca, o insuficiencia renal o demás, a pesar de que esté a lo mejor controlado en sus cifras de presión arterial, no debo considerarlo para un tratamiento estético. ¿Cómo se toma la decisión de los impulsos por paciente? Les decía que en lo general vamos a tomar un rango de entre 200 a 600 impulsos por cada músculo o grupo muscular. Digamos la zona glútea. En la zona glútea tenemos el músculo glúteo mayor, el glúteo menor y algunos músculos más profundos que son más pequeños y no aportan realmente algo de volumen. Aquí podría yo tomar la decisión en base a los dos músculos principales que hay en la zona glútea, que son el glúteo mayor y el glúteo menor. Entonces, por cada lado voy a decir 200 impulsos por cada glúteo. 200 para la nalga derecha, 200 para la nalga izquierda. 200 para el músculo glúteo mayor derecho y para el glúteo menor derecho. Aquí tendría 400 impulsos para la nalga derecha y 400 impulsos para la izquierda. ¿Ok? Entonces, estaríamos aportando por ahí un total de 800 impulsos en total. Bien. Así podemos ir extrapolando también. El cuádriceps, por ejemplo, son 4 músculos, pero a lo mejor 800 impulsos son algo, bastante amplio para un solo tratamiento. Entonces, podré tomar el rango de los 100 o 150, a lo mejor, impulsos para cada grupo muscular, lo que nos dejaría 600, por ejemplo, para cada muslo en su cara anterior. Mariana, muy buena pregunta. ¿Con qué otras tecnologías se puede combinar? Ok, aquí tenemos una tecnología que nos ayuda a la tonificación y a la hipertrofia e hiperplasia del tejido muscular y también a la reducción de la grasa localizada. Por ejemplo, una combinación bastante buena que podría hacerse es con ondas de choque. Las ondas de choque, si nos acordamos o si han visitado otros de nuestros webinars, tienen muy buena acción en el aspecto de mejorar la calidad del tejido conectivo. En la paciente, por ejemplo, que veíamos con algunas escabrosidades bastante notorias en la zona glútea, podríamos realizar el tratamiento de HIFEM para la tonificación del músculo
que nos daría también un levantamiento de la nalga, y podríamos combinar la tecnología con sesiones de ondas de choque. Las ondas de choque, dicho sea de paso, también las sesiones se hacen 2 por semana idealmente. Entonces, en la misma visita que hacemos HiFem, podríamos hacer la sesión con ondas de choque. Utilizamos BodyGo primero y posteriormente utilizamos Hammer, ¿ok? ¿Por qué uno primero y después el otro? BodyGo, acuérdense que no necesitamos geles, no necesitamos cremas, no necesitamos aceites ni nada que nos ayude a acoplar el cabezal a la piel del paciente. Al contrario de Hammer, que son ondas de choque radiales, donde sí necesitamos aplicar un aceite de origen vegetal para que nos facilite el desplazamiento del cabezal a través de la piel del paciente. Entonces, esta sería la razón por la que hacemos primero HiFem y después Hammer. ¿Con qué otra tecnología podríamos combinarlo? Podría ser, por ejemplo, con HIFU. HIFU, si han visto alguno de nuestros otros webinars, nos puede ayudar a la retracción de la piel en el caso de que haya algo de flacidez. Si además de esta flacidez tenemos una flacidez también en el tejido muscular y algo de grasa localizada, podemos combinar estos dos tratamientos. Son algunas de las ideas. Podría también combinarse con radiofrecuencia para mejorar la flacidez cutánea. Podría combinarse con cavitación, es decir, hacer una sesión de cavitación. El mismo día podríamos hacer una sesión con BodyGo y a las 2 semanas volver a hacer una cavitación. Sin embargo, en este inter yo estuve haciendo 2 sesiones por semana con BodyGo. Entonces, son algunas de las ideas que podríamos llevar a cabo. Por acá preguntan costo, costo de la sesión aproximado. Una sesión con BodyGo está aproximadamente entre 2,000 y 4,000 pesos en México. O vaya, con tecnologías HiFem pueden utilizarlas entre 2,000 y 4,000 pesos. Sería un precio adecuado para una sesión de tratamiento con BodyGo. Acuérdense que idealmente se necesitan al menos unas 4 sesiones, entonces basándose en eso ustedes pueden elaborar su paquete de sesiones con cierto, a lo mejor, descuento para su paciente. Este aparato genera calor, no para el paciente. El mismo cabezal tiene un sistema de ventilación que precisamente es lo que evita que el cabezal se caliente y que provoque una sensación desagradable para el paciente. Pero no, este equipo no genera calor en el paciente, ni genera ninguna molestia, no es doloroso, el paciente no se inflama y en lo general no hay alguna molestia para el paciente. Se recomienda empezar con intensidades bajas y de ahí ir haciendo una prueba de tolerancia. De hecho, la intensidad o la potencia se va colocando a tolerancia del paciente. Entonces, recomendamos iniciar con intensidades bajas, con potencias bajas, para que el paciente se acostumbre a la sensación de la contracción súbita y sostenida. Y ya después de ahí podemos ir subiendo la potencia para obtener un mejor resultado. Por acá arriba preguntaban que si se puede usar en personas con marcapasos. No, creo que sí lo mencioné en las contraindicaciones. No se puede utilizar en personas con marcapasos ni con ningún implante electrónico ni con ningún implante metálico. Pacientes, por ejemplo, con DIU no pueden utilizar esta tecnología. Pacientes con placas metálicas en los huesos o en alguna otra zona tampoco lo pueden utilizar, porque pues vaya, existe un riesgo aquí también. Preguntaban acá arriba, en pacientes con cáncer no se puede utilizar, aunque ya no esté en tratamiento desde hace varios años. Si el paciente ya fue dado de alta y ya pasó su periodo de remisión de vigilancia, que por lo general es de 5 años, podemos considerarlo un paciente normal. Sin embargo, siempre hay que estar al pendiente de los resultados de las pruebas de seguimiento de este paciente.
Me preguntan por acá, hola, ¿el paciente puede notar alguna disminución de medidas? Sí, claro que sí, Liz. De hecho, es una de las finalidades del tratamiento con esta tecnología, la reducción de grasa localizada y pues esto va a darnos como resultado una reducción en el perímetro abdominal. Vaya, obviamente si lo usamos en la zona de abdomen. Un paciente con lupus eritematoso se puede aplicar. En lo general, yo diría que sí. Digo, hay ciertas variedades de lupus que tienen alguna afectación más profunda en órganos ya un poquito más sofisticados, como el riñón, por ejemplo. Habría que valorar cada caso en particular. Sin embargo, si es un caso de sintomatología leve de lupus, que no nos dé mayores afectaciones en otras zonas, pudiera llegar a utilizarse. Se puede utilizar con prótesis dentales o dientes de metal. Sí, les había mencionado que sí se puede. Sin embargo, si hay implantes metálicos en nuestro paciente, de preferencia no deberá hacerse el tratamiento más que en los miembros inferiores. Solamente en miembros inferiores podrá tratarse pacientes con prótesis dentales, implantes dentales de metal o con artefactos de ortodoncia. ¿Aumenta masa muscular? Sí, Javier, sí aumenta masa muscular. Les decía, el uso de esta tecnología nos va a dar como resultado una hiperplasia y una hipertrofia muscular del grupo que estemos tratando. Es decir, un aumento en la cantidad de fibras musculares y un aumento del tamaño de estas fibras musculares. ¿Sí? Entonces, sí nos va a dar como resultado un aumento en la masa muscular de manera mucho más eficiente que una electroestimulación. Bien, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Veo que ya tengo aquí vacío mi casillero de preguntas. Bien, tiempo entre sesiones de 2 a 3 días, Ana. De 2 a 3 días de intervalo voy a dejar entre sesión y sesión. ¿Desde qué sesión se ven los resultados? En lo general podríamos ver cierto resultado, aunque no sería lo ideal desde la sesión número 2 o número 3. Sin embargo, siempre recomendamos que se haga un protocolo de al menos 4 sesiones. Después de esas 4 sesiones es que vamos a ver un resultado ya bastante tangible. Acuérdense que el resultado lo vamos a ver después de 15 días, ¿ok? Obviamente es mucho mejor el resultado que vamos a obtener si tenemos un paciente con buenos hábitos de alimentación, con buenos hábitos de actividad física. ¿Sí? Esto nos va a dar mucho mejor resultado que un paciente que vaya de sedentario, que no tiene buenos hábitos alimenticios. Esto nos dará no tan buenos resultados o no tan duraderos. Además de glúteos y abdomen, se puede utilizar en piernas, en muslos, glúteos. También hay cierta aplicación en brazos. No es algo que está todavía muy bien estudiado, pero sí se puede. La cuestión con los brazos es que son un poco más pequeños en calibre, entonces el electroimán pudiera no llegar a abarcar bien los grupos musculares. Sin embargo, si tenemos un paciente con cierto volumen en los brazos, sí podríamos llegarlos a utilizar. En espalda también lo podemos utilizar con intensidades, normales. Siempre habría que cuidar en espalda que el tratamiento fuera simétrico para no llegar a provocar una asimetría o una escoliosis. Por acá preguntan que si manejamos galvánica. No manejamos nosotros galvánica, Ana. Mi opinión sobre este aparato, pues bueno, hay mucha literatura al respecto. En lo general, para los propósitos de las corrientes galvánicas, aunque se sale un poquito del tema, tenemos mejores resultados con radiofrecuencias resistivas, multipolares y con electroporación. Entonces,
No digo que sea una mala tecnología la galvánica, pero hay mejores opciones como la electroporación y la radiofrecuencia. ¿Puede descalcificar? No, realmente no es algo que se haya observado, Javier, en los estudios, que haya una descalcificación. Eh, Al contrario, creo yo, insisto nuevamente, esto es a título muy personal, cuando hay un ejercicio o una hipertrofia de los músculos, por lo general hay cierta modificación de los huesos dada la fuerza de tracción que se tiene en las inserciones óseas. Entonces, creo yo que pasaría lo opuesto. Vaya, tendríamos un hueso un poquito más fuerte en las inserciones de los músculos que hemos tratado. Insisto, esto es a título personal y una especulación tal cual. El máximo de sesiones, ¿cuál es? ¿Hay límite de sesiones? No hay un límite tal cual de sesiones, sin embargo, hay que reconocer nuestros límites, claro. Si yo veo a un paciente en el que ya obtuve muy buenos resultados y no puedo realmente llegar más allá de lo que ya estoy llegando, pues ahí digamos que declaramos que ya no podemos hacer más. Sin embargo, no hay en la literatura descrito un límite tal cual de sesiones. O sea, no nos dicen no puedes hacer más de 6 porque va a haber problema. Realmente no. Se requieren sesiones de mantenimiento. Ok, Liz, idealmente las sesiones de mantenimiento pues no serían algo, un concepto realmente. Si nos vamos a los efectos que nos da este equipo a nivel macroscópico, es reducción de grasa localizada y aumento de la masa muscular. Entonces, pues para que no se baje esa masa muscular hay que seguirla ejercitando. Idealmente sería pues que nuestro paciente empiece a ir al gimnasio si es que no lo hace ya. Y bueno, igual en el aspecto de grasa localizada, pues que nuestro paciente lleve cierto régimen alimenticio y de actividad física para no acumular nuevamente estas calorías. No he descrito algo como sesiones de mantenimiento, sin embargo, supongo yo que si se pudiera hacer un bloque corto de sesiones de a lo mejor 2 o 3 después de 6 o 7 meses, pues no habría demasiado problema. Tal vez ya lo dijo, pero no escuché cuántas sesiones se recomiendan y cada cuánto se puede hacer una sesión con este equipo. Las sesiones que se recomiendan son entre 4 y 8 sesiones aproximadamente y se pueden espaciar de 2 a 3 días. Son 2 sesiones por semana. Por acá me preguntan, ¿al cuánto tiempo de una cirugía abdominal como una cesárea se puede utilizar? Ok, aquí en la cesárea, por ejemplo, en la cual ya están haciendo una ruptura de los músculos, es un poquito más de cuidado. Ya no estamos hablando de una cirugía estética en la que no se entró a cavidad. Entonces, sí habría que esperar un tiempo considerable para estar seguros que esas suturas que se hicieron en los músculos ya han consolidado y ya tiene un tejido ahí cicatricial que no va a tener un riesgo de un desprendimiento. Yo diría alrededor de 6 meses, Javier, después de una cirugía mayor como una cesárea, al menos unos 6 meses. Rosana pregunta, ¿se puede utilizar esta tecnología para tratar problemas de celulitis o existe alguna otra que se recomiende principalmente para este padecimiento? Rosana, el HiFem, la tecnología de BodyGo, no está precisamente diseñada para celulitis. Puede ayudar, como lo vieron en una de las fotografías que les mostraba, sí puede ayudar en particular cuando tenemos una celulitis adiposa en la que nos va a ayudar a disminuir el grosor de los panículos. En esos contextos sí podría ayudar un poco. Sin embargo, si tenemos HIFEM y tenemos ondas de choque, podemos llevar a cabo un tratamiento mucho más exitoso en el aspecto de celulitis. Para celulitis como tal, una tecnología, si me dieran a escoger una tecnología para celulitis, yo escogería las ondas de choque radiales.
De nada, Rosana. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Ahora sí, ya me las acabé. Bien, quienes no nos han respondido la encuesta, por favor, les agradezco que la respondan. Es bastante importante para nosotros. Pregunta Javier, ¿en pectorales se puede usar? Les decía que en pectorales es una zona delicada por la proximidad que hay con el corazón. Recordemos que el corazón tiene un sistema de marcapasos autónomo que puede responder a estímulos eléctricos y electromagnéticos. Actualmente no está aprobado o estudiado o comprobada su inocuidad en la zona pectoral, entonces de momento es algo que no se recomienda, precisamente porque no está comprobado que sea inocuo. Ondas radiales, ¿cuál es la tecnología? Se llama ondas de choque radiales. El equipo de Sveltia que tiene ondas de choque radiales se llama Hammer. Ana Carreras sí pide información a su ejecutivo de ventas, le pueden informar al respecto. Nina, este webinar está siendo grabado y lo vamos a tener en YouTube para que puedan verlo después. De nada, muchas gracias por acompañarnos y qué bueno que les pude responder y aclarar sus dudas. No sé si hay alguna otra duda, pregunta por parte de ustedes. Claro que sí, Ana. De hecho, tenemos algunos webinars donde ya hemos hablado de ondas de choque, de Hammer en particular. Puede verlo con su ejecutivo de ventas para que le pasen el enlace y lo pueda ver posteriormente. Bien, agradezco mucho su presencia. Siempre nos es grato recibirlos en nuestros webinars y saber que se van con un buen sabor de boca. Por favor, quienes no han respondido a la encuesta, háganlo en este momento. Contacten a sus ejecutivos de ventas si es que les interesa este equipo o algún otro. Hay promociones bastante buenas por el Buen Fin. Véanlas con sus ejecutivos de ventas. Yo no se las voy a mencionar en este momento porque son bastantes, pero vean con su ejecutivo de ventas si tienen interés en adquirir algún equipo. Y este también véanlo con ellos en cuanto al precio y promociones y demás. Agradecemos bastante que nos hayan acompañado y quedarse hasta el final. Esperamos verlos en el próximo. Les adelanto, vamos a tener el día 25 de noviembre una sesión de diálogo interactivo, el doctor Yaref y yo, sobre tratamiento de revitalización. Vamos a hablar de peelings, vamos a hablar de microagujas, de radiofrecuencia fraccionada y de algunas otras cositas. Va a estar bastante interesante. Espero que nos puedan acompañar.